agradecerle al presidente Biden por su confianza, a los funcionarios de todas las dependencias del gobierno de Estados Unidos que participaron en esta autorización, agradecerle a los directivos de Shell por mantener la operación en los términos pactados y decirle al pueblo de México que esto significa tener más capacidad para procesar el petróleo crudo, la materia prima que se extrae de los pozos de nuestro país, tanto pozos de tierra como de aguas someras. Con esta refinería, con la nueva refinería de Dos Bocas y también con la coquizadora de Tula, estamos incrementando nuestra capacidad de refinación en alrededor de 700,000 barriles diarios. A esto habría que sumar el que se están invirtiendo desde que llegamos al gobierno un promedio de 10,000 millones de pesos para la rehabilitación de las 6 refinerías existentes y se está incrementando por lo mismo, por el mantenimiento, por el cambio de equipos, se está incrementando la producción y se espera que para el año próximo con las 6 refinerías vamos a tener una capacidad de producción de 1.200.000 barriles, más los 700 adicionales. Vamos a estar ya en condiciones de procesar toda nuestra materia prima. Esperemos que esto se pueda concretar, llevar a cabo para el 2023, lo que va a significar producir en México todos nuestros combustibles. Es un giro, un cambio muy importante en cuanto a política petrolera. Y es una muy buena noticia. Durante muchos años México no compraba gasolinas, se producían. Cambió la política y se optó por vender materia prima y comprar gasolinas. Nada más para tener una idea de lo que esto significa, acaba de decir el director de Pemex, Octavio Romero, que en Estados Unidos tienen 129 refinerías. 129. Y los tecnócratas dejaron de construir refinerías. La última refinería pues fue esta, pero no se hizo en México, fue en 1992. Antes, la de Salina Cruz, que sí se hizo en México, empezó a operar en 1980, más de 40 años sin construir una nueva refinería, de 129 a 6, y siempre con la mentira de que no era negocio dedicarse a la refinación, que era mejor vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas, que es, como hemos dicho muchas veces de manera metafórica, vender naranja para comprar jugo de naranja.
ahora vamos hacia la autosuficiencia. Esto nos va a permitir, sobre todo, mantener precios bajos en gasolinas, en diésel, en turbocina y en otros petrolíferos, porque tenemos capacidad para procesar nuestra materia prima. Ese es el cambio en política petrolera, entre otras cosas. ¿Quedó una lista de ayer o no? Señor presidente, en atención a la presentación que se hizo de la adquisición de la nueva refinería en Deep Park, me gustaría preguntarle este análisis que su gobierno ha tenido de cómo recibió en general Petróleos Mexicanos, cómo va y cuál es la meta que tiene planeado su gobierno para entregar Pemex al finalizar su sexenio. Aunado también, presidente, a este tema que usted ha hablado de la rehabilitación de las refinerías, del tema del gas bienestar que presentó, todos los matices en cuanto a materia energética, presidente, si tienen los estatus de cómo se recibió, cómo se va a dejar y cuál sería el legado que usted dejaría de su gobierno a todas y todos los mexicanos en materia de energéticos, presidente. Gracias. Sí, yo creo que va a meritar el que se presente el plan que se está llevando a la práctica, que ya se convirtió en 10 puntos básicos y que trabajaron la secretaria de Energía, Rocío Nale, que ha hecho un muy buen trabajo, y Octavio Romero Oropesa. Los dos ya tienen la estrategia, dirían los tecnócratas, el nuevo plan de negocios. Nada más que aquí hablamos de negocio público, que es el que nos importa, el negocio público, pero ya hay 10 puntos que tienen que ver con exploración, que tienen que ver con producción, refinación, el gas, la distribución de los combustibles, es decir, la recuperación del mercado interno, el garantizar que no aumenten los precios, continuar la alianza con técnicos y con trabajadores de Pemex que nos han ayudado mucho a rescatar a Pemex. Un tema importante de los 10 es la seguridad, el mantenimiento de equipos. Valdría la pena que un día se explicara y que se contestara esta pregunta de cómo encontramos Pemex y cómo está en la actualidad y cómo estamos pensando vamos a dejar Pemex al final del gobierno. Entonces, podría ser la semana próxima, ¿sí? Hoy estaba convocada Rocío Nale, pero está ¿En Tabasco? al 100, sí, en la refinería de Dos Bocas, porque se están trasladando equipos y tenemos que resolver lo del transporte marítimo. Se está convirtiendo en un problema mundial el transporte marítimo. Por eso lo mejor es la autosuficiencia, que no tengamos que comprar
o vender, ¿sí?, en distancias largas. Antes no se consideraba el flete y ahora cada vez influye más en los costos. Entonces, esto de Deer Park, ¿te imaginas? Tenemos Tuxpa enfrente, pero tenemos ducto para El Paso. Aquí aprovecho para también informar que en Juárez son 4 o 5 pesos menos la gasolina que lo que pagamos en el resto del país, porque hemos mantenido un programa de apoyo a la frontera. De todas maneras, la parte de Texas relacionada con México o la frontera de Texas con México, la gasolina es más barata de aquel lado que en California. Pero acabo de estar en Tijuana y en Tijuana aún siendo California más cara en cuanto a precio de combustible que Texas, en Tijuana es como 1 peso más barata la gasolina que en el resto del país por el plan de apoyo a la frontera. Entonces, sí convendría, para que tengan una visión general, porque sí es un viraje completo. Imagínense lo que es dejar de vender crudo, que fue la política que imperó durante todo el periodo neoliberal para procesar esa materia prima en el país, ¿sí?, y producir las gasolinas, el cambio, pero incluso el cambio de mentalidad, hasta en especialistas, en técnicos, estamos hablando de generaciones que se acostumbraron a eso. Desde la expropiación petrolera hasta los años 80 éramos autosuficientes en gasolinas, no comprábamos. A partir de los años 80 hasta la fecha compramos los combustibles. Por eso no se hicieron las refinerías. Entonces, girar de nuevo, ¿sí?, es una política distinta que están llevando a cabo en Pemex, y esto significa más trabajo en México, más independencia